Finalmente, y para terminar, valdría la pena entonces volver, como habíamos iniciado la charla, sobre la obra de Le Corbusier y pensar eh, cómo podemos actualizar estos conceptos que desarrollamos, específicamente mirando algunas de sus obras y por qué no comparándolas también con algunas de las obras de Mies para entender en particular eh, que, cómo se comportan estas relaciones de elementos y procedimientos en, en estas obras, particularmente la Ville Savoie, la Ville Laroche y la Ville Stein. Vamos a hacer desde ya un pasaje muy veloz, vamos a tener todo el cuatrimestre para verlo con más profundidad y otras charlas en las que vamos a poder estudiar estas cuestiones más detenidamente, pero en principio podríamos empezar por preguntarnos qué pasa con los elementos en el plan libre y podríamos empezar a trazar algunas continuidades, pero también algunas innovaciones, ¿no? Por un lado, está claro que para Le Corbusier la tradición arquitectónica es un material muy relevante del cual él va a seleccionar aquellos elementos y procedimientos que pretende conservar. En este caso, por ejemplo, nos encontramos con una de las imágenes que él elige para su libro Hacia una arquitectura, que funciona como un manifiesto de hacia dónde tendría que ir el proyecto moderno, en donde él rescata al templo griego y, por qué no, a esta figura de la columna como elemento expresivo de la condición portante del edificio. Podemos en distintos documentos de su trabajo ver la atención que para él tienen estos elementos, como vimos en el libro Hacia nuestra arquitectura, pero también en sus libretas. Eh, el- el- Acá podemos empezar a reconocer cómo la condición, en este caso, de columna troncocónica, pero de planta circular, aparece como un elemento capaz de captar luces y sombras, pero también de proyectar sombras muy expresivas, ¿no? Estamos ante documentos que nos permiten alertarnos que la estructura probablemente no solamente tiene este rol de sostén, sino que tiene posiblemente otras funciones relacionadas con la percepción, con la expresión, con la apariencia a desarrollar en la obra. Pero también en estas mismas obras nos encontramos con estas otras referencias. Esta es una imagen que de hecho forma parte de la selección de imágenes de Hacia una nueva arquitectura, en donde algunos teóricos ven un antecedente de esta idea del piloti, ¿no? De esta idea de esta columna ahora muy geometrizada, que perdió su forma troncocónica, que se volvió un cilindro, que perdió su capitel, que perdió su basa y que tiene esta condición muy esbelta, ¿no? Sin duda, todas estas cuestiones nos van a hacer replantear este rol de la estructura en el espacio, si solamente el rol de la estructura es el de sostener, o si la estructura, como bien dijimos antes, tiene una capacidad expresiva dentro del proyecto. Pero también podríamos inaugurar otra pregunta que es uno de los objetivos del curso como tema a investigar y desarrollar, que es si la estructura tiene una capacidad de modelar, de modular, de puntuar
al espacio y de alguna manera medirlo, dosificarlo y ponerse por lo tanto en una situación de contrapunto con la estructura, más adelante, con las particiones. Más adelante seguramente vamos a tener la ocasión de revisar un texto que en realidad desarrolla la obra de Alvar Aalto, pero que en un determinado momento introduce esta cuestión del par trama-gesto, ¿no? Para que el gesto pueda ser reconocido, hace falta ese telón de fondo que aparentemente pareciera ser que la trama tiene esta posibilidad de ejercer. Bueno, esta es otra cuestión que podríamos ponernos a analizar en el curso. Y podríamos entonces revisar cómo es que funciona la estructura de sostén en obras contemporáneas a estas obras que estamos viendo de Le Corbusier, digamos, si estos textos de los 5 puntos y la Ville Savoye está construida más o menos entre el año 28 y el 29. Estas son dos obras justamente contemporáneas a estas obras de Le Corbusier, pero de nuestro amigo Mies van der Rohe y, por qué no, en ese momento su coequiper Lili Reich, en los que podemos entonces volver a marcar y notar cómo aparece esta persistencia, ¿no?, de esta estructura de sostén organizada sobre la base de una grilla general, homogénea, repetible, ¿no? Lo que en el pabellón de Barcelona aparece como dos líneas de 4 columnas, en la Casa Tugendhat se extiende para cumplir con las condiciones de este otro encargo, ¿no? Como si hubiera como un sistema de esta relación trama-gesto que pudiese ser perfectamente aplicable tanto para una obra pequeña como un pabellón, como para una gran casa de varios pisos, digamos, el análogo a un palacete, pero ahora en clave moderna. Acá vemos esta estructura señalada y podemos ver que, salvo por que en el caso del pabellón de Barcelona nos encontramos efectivamente con una cuadrícula, mientras que en el caso de la Tugendhat es casi una cuadrícula, ¿no? En un sentido aparece una medida y en el otro aparece una medida levemente similar. Pareciese ser que hubiese un ajuste de la cuadrícula al sistema constructivo de premoldeados disponibles para construir esta casa, y el único momento en el que aparece un cambio de medida se corresponde con el sector izquierdo, el sector en el que aparece un elemento externo que requiere de dimensiones muy específicas, que es el que, si bien esta es la planta el primer nivel inferior, en la planta superior, el que se corresponde con la planta baja, ese sector es el que se va a corresponder con el garage, y pareciese entonces que uno se podría imaginar que lo que regula la medida de ese sector es las medidas de los autos, ¿no? Algo que provee la industria y que no estamos en condiciones de modificar. Este es un tema interesante para trabajar también durante el curso, y tenerlo muy en cuenta. ¿Qué relación hay con las medidas de los elementos que provee la industria y cuáles son esas otras medidas que el proyecto puede determinar con mayor libertad y que entonces aparecen regulados por otras motivaciones ya internas del proyecto? Como hemos visto ya en otro momento, el ideal de este comportamiento estructural representado por el sistema dominó supone la utilización de una cuadrícula y prevé una alteración de la cuadrícula a medio módulo para el elemento escalera, ¿no? Para solucionar la situación de la escalera. Bueno, sobre esto, al que le interese, tenemos bastantes cosas investigadas, y esto no es más que un proyecto que
no fue materializado de este modo. De hecho, hay estudios que indican que hay algunos problemas en el proyecto constructivo, pero esto sí nos permitiría tener una visión o una certeza de que al menos en la concepción la voluntad es la de trabajar con una cuadrícula. Luego, esta cuadrícula vamos a ver cómo en realidad es capaz de recibir muchas modificaciones, como por ejemplo cuando vemos el caso concreto de la Ville-Savoie. En el caso de la Ville-Savoie aparece esta cuadrícula, al menos así se expresa en las columnas que quedan exentas y en aquellas que uno puede percibir como un conjunto, aquellas que se corresponden con esa planta baja libre y que se ven desde el exterior. Pero si empezamos a estudiar con detenimiento el posicionamiento del resto de las columnas, vamos a empezar a encontrarnos con mucha libertad de acción para ir desplazando de posición las distintas columnas en función de las necesidades del espacio interior, ¿no? Entonces acá empieza a aparecer la posibilidad de alterar ese primer proyecto inicial de cuadrícula para el sistema de sostén a partir de las distintas interdependencias de los distintos sistemas. Observamos detenidamente cómo qué cosas se mantienen invariantes de un proyecto al otro, vamos a poder ver cómo el proyecto para la Ville-Savoie supone un primer tercio de la planta destinado al semicubierto, otro tercio de la planta dedicado a organizar el hall y parcialmente el garage, y un tercer tercio dedicado a todo el paquete de habitaciones de servicios. Y cómo esta organización tiene una relación bastante directa con la forma de organización de una casa que él ya había proyectado anteriormente, que es la Ville Stein. Ahora, si observamos la forma del sistema de sostén de la Villa Stein, nos vamos a encontrar con que esta cuadrícula, que en la Ville-Savoie, al menos desde la visión exterior, aparece claramente definida, no lo es tal en este caso, sino que nos empezamos a encontrar con varias medidas, tanto en el sentido longitudinal como en el transversal. Volvemos hacia atrás y vemos las plantas, particularmente la planta del primer y segundo piso, pero también la de la terraza. Vamos a encontrarnos con esta organización de los espacios en una volumetría muy regular y dominante, pero en la cual hay un juego de disposición de vacíos y llenos que permiten constituir y virtualizar ese volumen general y regular más allá de la organización de los espacios interiores. Este esquema vemos cómo está absolutamente vigente en el proyecto de la Ville-Savoie. Todavía en esta instancia nos encontramos con el proyecto en base a una grilla de 3x3, ¿no? O sea, es decir, por un lado, la división en 4 partes supone un eje estructural en el centro de la planta, es decir que para el desarrollo que vienen llevando el proyecto, la localización de la rampa en el centro y de la puerta en el centro de la fachada supone la superposición con este eje estructural y por lo tanto enseguida motiva la duplicación de ese eje central para hacer lugar a sostener el gran vacío de la rampa, lo cual supone una serie de alteraciones locales muy importantes que nos permitirían empezar a avanzar con una de las cuestiones que es bastante importante que podamos reconocer en
ejercicio que vamos a hacer, que tiene que ver con poder medir hasta qué punto estos sistemas de sostén están organizados bajo sistemas generales, repetitivos, y hasta qué punto empiezan a tener una serie de contingencias, ¿no? Pensar un sistema de sostén regular general supone necesariamente un nivel muy alto de sistematicidad, y en la medida en la que llegado al punto de tener que ubicar una columna, cada una de ellas empieza a encontrar una posición específica, desplazada unos centímetros para aquí y para allá, todo eso supone una cantidad de alteraciones puntuales, como puede ser el desplazar una columna para hacer lugar al auto en el garage, locales, como puede ser la duplicación de un eje estructural para hacer lugar al vacío de una rampa, que es parte de lo que queremos empezar a revisar, ¿no? En ese sentido, y para terminar, quizás es interesante revisar algunas de las cuestiones que ocurren en particular en la casa Curuchet, que siendo una casa bastante posterior a estas tres que estábamos revisando, tiene una singularidad muy importante. Por un lado, es una casa de las de posguerra, podría ser parte del grupo que conforman la Villa Yodán y una serie de obras en las que el hormigón a la vista es la expresión predominante en el proyecto. Sin embargo, y a pesar de temporalmente formar parte de estas obras, vuelve a todo el abanico expresivo de la década del 20 y el 30, ocultando la condición material expresiva de aquellos materiales con los cuales está construida la obra, pero además quizás es una obra de las más singulares, porque como podrán ver, siendo una obra entre medianeras y de una forma completamente singular, aparece duplicada la estructura portante en las medianeras. O sea, las medianeras no son las que se encargan de sostener, a pesar de que podrían haberlo sido y a pesar de todos los antecedentes que tienen las obras anteriores de Le Corbusier, en donde la medianera es portante, o por lo menos la medianera, o podríamos decir el sistema de sostén está en el plano de la medianera. En el caso de la Curuchet aparece este eje estructural paralelo y separado de la medianera, y podemos afirmar que esto ocurre con la sencilla intención de fabricar una grilla y construir esta trama, este telón de fondo para el sistema de particiones y el sistema de volúmenes, que es parte de su ideal programático generativo del proyecto. De hecho, si analizamos la estructura, nos vamos y la modulación de la grilla de sostén, nos vamos a encontrar con que luce como una grilla a pesar de que no lo es, ¿no? Como están en un sentido, sí está perfectamente dividida en el sentido longitudinal, está dividida toda la obra en dos módulos iguales, pero en el sentido transversal, cómo empiezan a aparecer medidas diferentes, pero en un rango de diferencias que por la forma en que se percibe los espacios cuando uno está ahí, es absolutamente imposible distinguir esas diferencias, ¿no? Uno siempre en general se está moviendo en el espacio en el sentido longitudinal, con lo cual siempre esas medidas aparecen deformadas por la profundidad, y entonces no hay forma de reconocer las diferencias en el rango tan pequeño en el que se constituye la grilla de la casa Curuchet. Y de vuelta nos vamos a encontrar con situaciones
bastante interesantes con alteraciones zonales, alteraciones locales de la estructura, particularmente en el momento en donde hacer llegar esta grilla pretendidamente o aparentemente cuadriculada, aunque no lo es, con la fase cuadra del lote, ¿no? Ahí es donde aparecen una cantidad de procedimientos para hacer coincidir algunas de estas columnas, tanto con el sistema que aparece paralelo a la falsa escuadra como con el sistema de la aparente cuadrícula, ¿no? Y también podemos aprovechar esta imagen para ver parte del trabajo que en este momento, a partir de haber hecho el TP0, de reconocimiento de la documentación y de las imágenes, les estamos solicitando hagan, que supone justamente poder dibujar toda la obra dividiéndola en estos tres sistemas: el sistema portante, el sistema del envolvente y el sistema de las particiones interiores, y, y confiar en que vale la pena hacerlo, porque de esa manera nos vamos a encontrar con muchas cuestiones, primero a deducir y especular cómo es que están resueltas, lugares donde la estructura es bastante contingente y resuelve situaciones muy particulares y normalmente ni siquiera aparece dibujada, como puede ser en el caso de Curuchet, todo lo que ocurre en el fondo, cerca de los patios y el vacío de la escalera, pero también el poder aislar estos sistemas nos va a permitir preguntarnos cuál de todos los sistemas es el que tiene capacidad de configurar a la obra, ¿no? Por último, entonces, para pensar en esta cuestión de los sistemas de sostén, quería leerles una cita que se corresponde con un texto que vamos a compartirles, que se llama Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea, un texto bastante interesante escrito por un ingeniero tratando de pensar qué forma tienen las estructuras en el proyecto contemporáneo. Y ahí Alejandro Bernabé Larena nos da esta pista para pensar este problema de la sistematicidad o alteración de las estructuras, diciendo: la estructura alterada, distorsiones y provocaciones. El origen de esta estrategia de diseño estructural parte de la base de no considerar la estructura exclusivamente en términos estáticos y de estabilidad, sino valorar y potenciar su capacidad como elemento determinante de la definición del espacio. Toda estructura tiene un ritmo determinado, que afecta en mayor o menor medida a la configuración espacial del proyecto. Este ritmo puede ser neutro y pasar prácticamente desapercibido, como ocurre generalmente con las mallas uniformes de pilares, o puede incluso ajustarse a condiciones geométricas de los distintos espacios, de tal forma que los elementos estructurales queden ocultos, impidiendo así que interfieran o intervengan en la definición del espacio. Sin embargo, la estructura puede adoptar también un ritmo propio que haga que los distintos elementos que la conforman adquieran una presencia relevante y contribuyan a la configuración del espacio en el que se sitúan. Bueno,